¿Cómo están? Bienvenidos. Viernes, llegó el viernes. Esto es solo una vuelta más. Lijo está terminado, Lijo afuera. Pero García Mansilla, voy a spoilear el fin de la película. Tiene el boleto picado. Dead Man Walking, desde el punto de vista político y en su función de juez de la Corte. No sabemos si antes, no sabemos si después, cuánto va a durar. Está herido de muerte en su legitimidad. Ahora viene todo un tironeo, pero quiero decirles esto. García Mansilla ya no goza de la legitimidad suficiente y que él necesita para conservarse en ese rol clave. ¡Ey! Estamos hablando de ser juez de la Corte Suprema. Pero déjenme dar una vuelta por esto que yo les digo acá. El método puede fallar. Nace La Libertad Avanza, como siempre se hace el chiste, son 2 hermanos y 4 perros, sobre un sistema demolido, descreído, agotado de la política argentina, el peronismo, también el PRO, Juntos por el Cambio. Este pequeño esquema gana, pero gana con una debilidad parlamentaria. Si vos querés, territorial también. No tiene gobernadores propios. No tiene los suficientes diputados y senadores para generar los cambios. No domina los organismos públicos porque las plantas en general tienen un componente altísimo de peronistas. Son una minoría. ¿Y qué tiene que hacer una minoría? Mostrarse fuertes. No evidenciarse como minoría. Y no mostrar una debilidad si la tuviera. Tiene que mostrar fuerza, decisión, personalidad. Y ahí aparece esta cuestión del método. Vamos a intentar no negociar. Vamos a intentar imponer. ¿Por qué? Porque negociar, dicen todos estos primeros 14 meses, el gobierno de La Libertad Avanza, tiene que ver con la vieja política, con la rosca, con las ratas, con el Congreso, con lo que nos llevó a este fracaso que tenemos hoy en la República Argentina. Los mecanismos del republicanismo serán muy bonitos, pero la verdad es que enlentecen la toma de decisiones que este gobierno necesita para modernizar la Argentina. No se negocia, se impone. El ejemplo es la cuenta atribuida a Santiago Caputo, que habla de la reivindicación de los romanos, del imperio romano, del César. El César no consulta, impone. Bueno, este método funcionó muchísimo tiempo. La imposición por sobre la negociación. Hoy hay un choque de frente y un agotamiento, sobre todo en este eje de la justicia y del tema clave de la Corte. Quedaron afuera los dos, Lijo y García Mansilla, que ya les digo, es hombre políticamente muerto y no sabemos cuánto va a durar. Vamos a revisar por qué fueron elegidos por el gobierno García Mansilla y Lijo. Empecé por Lijo. El gobierno no te lo va a decir públicamente, pero la verdad es que Lijo se suponía que le garantizaba influencia en los tribunales federales, en Comodoro Pi, como si fuera un primus inter pares de todos los tribunales federales con causas súper sensibles, corrupción, narcotráfico, etcétera, etcétera. Y él, como primus inter pares, iba a tener influencia en la imaginación del gobierno sobre Comodoro Pi. No lo elegían por ser un ser de luz con alitas, no lo elegían por ser un ser prístino, se sabe la trazabilidad, se sabe de dónde viene. Al gobierno no le importó, pues decía, con este señor tendremos influencia, nos va a responder y tenemos llegada a los tribunales federales. Bueno, ese está afuera. Ahora, fíjense García Mansilla, que representaba otra cosa, que es un señor que viene de lo antiprogre, de lo antiguo, que era una mirada más conservadora que toda Corte Suprema de todos los países tiene. Pondremos nuestro conservador, García Mansilla. ¿Pero qué era y qué es además García Mansilla? Pues un señor que viene con trayectoria, probado académicamente, no tiene manchas en el legajo, no tiene ninguna objeción moral. Este era un insumo, un capital muy fuerte de García Mansilla. Juró ante los santos evangelios que, por decreto no, que él tenía que meterse en un sistema absolutamente elegido y democrático, pero uno propone y Dios dispone. ¿Y qué le dispuso Dios a García Mansilla? 51-20. El Senado habló, él fue víctima de un desacuerdo o de una torpeza
o de una obstinación del gobierno que no quiso negociar ni siquiera con el PRO, ni siquiera con los que podía negociar, no los que no podía negociar, y García Mansilla se quedó afuera. ¿Y cuál es la vuelta de tuerca acá? Que no sabemos si García Mansilla, en lo personalísimo, se quiere quedar porque alguien muy cercano a él le dice: los trenes en la vida pasan una sola vez, como este tren no te volverá a pasar, aguantá un poquito. No sabemos si él quiere hacerle caso a subite a este tren a como dé lugar, después te acomodarás, o si se quiere ir a la casa. Sí sabemos que el gobierno quiere que se quede y que lo presiona y que él debe ser para el gobierno, así lo quiere el gobierno, el tipo que aguanta y resiste para no evidenciar que el plan fracasó. Si García Mansilla aguanta el año legislativo, que el decreto le permite, el gobierno va a decir: perdimos o empatamos, va a tratar de refrasear lo que acaba de ocurrir. Lo que ocurrió es una derrota. Pero después hay otro factor fundamental, que es que todo el arco político, desde el kirchnerismo hasta los republicanos, le están diciendo: García Mansilla, tu boleto está picado, te tienes que ir a tu casa, por tu dignidad, por tu legitimidad. Y básicamente por preguntas que se formulan es: si vas a seguir firmando fallos de la Corte Suprema, ¿no pueden ser impugnados? Ya Lorenzetti dijo que sería incómodo, no se sabe si le quieren preguntar al resto de los jueces. ¿Qué les parece a Rosati, a Rosengren? ¿Qué te parece a Lorenzetti? Le pedimos que se quede con nosotros, dale García Mansilla, quédate. Él tiene un amparo de Ramos Padilla, es decir, tiene todas absolutamente en contra. Paradójicamente, el tipo que venía intachable, más allá de la observación que cada paladar ideológico puede hacer sobre su mirada de la vida, digo, más allá de eso, es el pato de la boda, porque el hijo ya sabía que jugaba. García Mansilla entró en el lote del gobierno obcecado. Y yo cierro con esto. La obcecación, la idea de somos fuertes, no somos débiles, vamos a imponer y no vamos a negociar, funcionó bastante bien para hacer un gobierno con baja representación parlamentaria y le servía al gobierno hasta llegar a las intermedias donde en su fantasía, quizás en su realidad, juntaba más bancas y después podía pasar las leyes más fácilmente. Bueno, ¿qué pasó con eso? No se pudo hacer. Se pinchó la goma. La idea de imponer empezó a mostrar agotamiento. Y acá cierro con la idea de: ¿Milei es bilardista? ¿Se acuerdan qué es ser bilardista? Bilardista es que importa el resultado, no el yogo bonito, no si jugás bien. Hacé lo que tengas que hacer. Si tenés que agarrar el bidón de branco, agárralo, porque lo que importa, estoy exagerando, pero así fue, porque lo que importa es el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Salir campeón, imponerte, salir primero. De los segundos nadie se acuerda. ¿Será bilardista de acá en más, pero en serio Milei? ¿Podrá flexibilizarse y revisar los métodos? ¿O seguirá con esta idea de acelerar en las curvas, incluso cuando la evidencia le muestra que acaba muy fuerte de chocar de frente? Bienvenidos. Nada menos que de la Corte Suprema. Vos decís, un viernes me hablás de la Corte Suprema de un tal García Mansilla. Yo te respondo, sí. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que este es un choque fuerte para el gobierno? Porque aceleró fuerte, le sugirieron retirar los pliegos, sé elegante para no comerte un tortazo de frente y duro. El gobierno aceleró. Bueno, hoy tenés el vehículo destruido. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuánto puede durar en la Corte García Mansilla? Bienvenida, Luciana. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? Gonzalo. Buenas noches. El doctor
Diego Armesto es constitucionalista. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Gonzalo Asís. Diego, a ver, quedó claro, y vos lo pusiste muy bien, con mucha claridad en tu editorial, que acá se reparten las estrategias en dos esferas en el gobierno, y esta esfera le tocó al ala dura del gobierno que comanda Santiago Caputo. Por eso me parece que estaba muy bien atrás tuyo ver la foto del método con Santiago Caputo. Acá no intervino Guillermo Francos. Guillermo Francos le tocó en la repartija de las tres cosas que quería el gobierno, que era jueces para la Corte, Caputo, achicamiento del Estado, Sturzenegger, resto de la política, Guillermo Francos. Sturzenegger saca todo por decreto porque puede hacerlo, Diego. No requiere casi todo lo que hace Sturzenegger, salvo algunas cosas del pasaje por el Congreso. Francos tiene mucha muñeca política, necesita del Congreso. Caputo necesitaba solamente del Senado y fracasó. Punto 1. Punto 2. Me parece que es importante, Diego, destacar lo que vos contaste recién. La figura de Ricardo Lorenzetti, que fue el principal auspiciante de la candidatura de Ariel Lijo. Lorenzetti, de la mano de Caputo Santiago, se tienen que hacer cargo del fracaso de esta estrategia, que fue un fiasco. Pero, digamos, Lorenzetti Lijo, Caputo García Mansilla, especulaban con que pasaba uno. Especulaban con que la estrategia de Caputo iba a salir ok, que fracasaba Lorenzetti. Fíjate que fracasaron los dos. Por último, y para cerrar, Diego, hoy en el gobierno, una cosa es lo que se dice, hoy lo dijo Martín Menem con Jonathan Viale, esperan con que García Mansilla continúe, pero puertas adentro desconfían de la viabilidad de esta especulación porque saben que cualquier fallo puede carecer de legitimidad. Luciana. ¿Conocés esa máxima que dice nunca des una orden que no va a ser cumplida? Bueno, esto no fue una orden, pero fue un proyecto para el cual el gobierno se tomó 11 meses e intentó todo lo posible para que se concretara el nombramiento de estos dos jueces y no lo logró. Quedó extremadamente expuesto en su debilidad, en un momento muy crítico, global, y también para la Argentina, en la conexión global que tiene en cuanto a los temas económicos. Así que los dos frentes, los de la gobernabilidad institucional y los de la gobernabilidad económica, está pendiente todavía el acuerdo con el FMI, en un contexto donde la política de Trump empieza a marcar el ritmo del mundo muy negativamente. Bueno, es una combinación inquietante que el gobierno nunca había vivido en este año y pico de gestión. Diego Armesto. Sí. García Mansilla, ¿cómo lo ves quedándose? A ver, creo que es una situación difícil. Si yo fuera ella hubiese renunciado, ¿no? Primera cuestión. Pero yo creo que la sesión de ayer tiene dos aristas importantes en el resultado. Hay un efecto jurídico y un efecto político. El efecto jurídico es el rechazo a los pliegos que envió el presidente conforme el 99.4 de la Constitución. Pero en el medio hay un decreto, por eso la mayoría de los senadores hablaban del decreto, porque lo que pretendían con este rechazo es voltear el decreto. Ahora, la resolución, cuando termina la sesión, el presidente provisional Abdala dice: se va a notificar al Poder Ejecutivo del rechazo de los pliegos. En ningún momento se habló del decreto, entonces. Pero espera, Sí, yo te presenté como constitucionalista. sí. ¿Qué dice la Constitución? Decreto del No. gobierno ejecutivo, ¿mata votación del Senado, o sea, del legislativo, o es al revés? Yo no puedo decir que la Constitución diga lo que tengo ganas de decir. ¿Y o qué lo que dice? tengo ganas. La Constitución te dice, 99.4, ¿qué es un juez de la Constitución? Es un juez que tiene una propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado. Entonces, ¿García Mansilla entra dentro del 99.4? No. ¿Por qué? Porque le rechazaron el pliego. No es un juez de la Constitución. Entonces, ¿cuál es la facultad que tiene el presidente en el caso de receso, que fue toda una especulación? Es el 99.19, que es la ventanita por donde te meten a García Mansilla, que es una facultad propia del Poder Ejecutivo donde el Senado no dice nada porque no controla el decreto. Este es el problema que hay. Pero yo lo que quiero entender es si el decreto tiene validez, pero cuando el Senado se expide, vale lo que dijo el Senado. Es fácil, digo, es fácil. Mirá, el gobierno tiene un pliego, lo manda al Senado. Si el Senado está en receso, el presidente tiene la facultad, ante una circunstancia excepcional, de este pliego
nombrarlo en comisión, este pliego. Ahora, si el Senado después vota que se cae el pliego, El decreto, el decreto no tiene pliego sobre el cual ejecutarse. Claro. El decreto funciona mientras no hay una decisión del Senado. ¿Puedo darte Exactamente. un ejemplo práctico? Un ejemplo tontito. Por favor. chiquitito. Voy a dar. Vamos a un ejemplo con Gonzalo Asís. Sí. Yo soy el presidente de la Vos, República. después, vos no lo sobregires así porque No. después hay que bancarlo. No paramos, Somos no vecinos, paramos. por eso. Tengan cuidado con los Pero- ejemplos. Va- Es vecino de zona sur. Dale. Vamos a un ejemplo práctico para que entienda. Ponele que el presidente Milei, y él sería abogado, lo designa en comisión al doctor Gonzalo Asís. Sí. Muy bien. Sí. Y el presidente mandó el pliego de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo. Sí. El Senado rechaza los pliegos. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa? ¿Lo voltearon? No, sigue como juez. Esta es la discusión. Ahora, por eso yo dije el efecto político de lo de ayer. Acá viene el otro tema, porque la Constitución no te dice nada de estas cosas. Algunos citan el fallo Montero del año 1958, que es el caso de Belisario Montero, que era un juez de facto nombrado en comisión por la Revolución Libertadora, que cuando asume Frondizi la presidencia dice, che, arreglemos el despiole de los jueces en comisión. Entonces dice, mandemos pliegos. Al pobre Belisario Montero no lo nombraron de juez. Entonces, cuando se da cuenta que el Senado no le presta acuerdo a un juez de facto, le dice, voy a la Corte. Y la Corte dice, mire, a ver, el presidente y el Congreso designan a los jueces de la Constitución. Usted no tiene acuerdo, gracias por sus servicios. Entonces, no es lo mismo porque García Mansilla indirectamente, Milei no es un gobierno de facto. Entonces, usted utilizó una atribución que es excepcional, que yo no la comparto, no estoy de acuerdo, nunca designaría un juez por decreto, pero bueno, la usaron. Ahora, Bueno, esperá, pero yo les pregunto esto. Sí. Entonces pasa a vos, dale. Claro, a mí me parece que la duda o la claridad ante esta situación tiene que ver con esto. El presidente puede apelar este decreto mientras el Senado no está funcionando. Exacto. Cuando el Senado empieza a funcionar y toma una decisión, como acaba de ocurrir, Válida. el decreto ya queda completamente desplazado y la decisión del Pero, Senado esperá, es mirá la lo que que dice vale Ernesto. sí o no. Bueno, por eso te Parece digo- lógico. No, totalmente. Pero vuelvo a repetir. El efecto político de los 51 votos lo obliga a que se vaya. Es decir, no, la Es Constitución... el la- efecto del Senado, Claro. porque político parece arbitrario. No, bueno. El te lo efecto pongo del con el funcionamiento Senado. del Hubiera estado Senado. más parejo la votación y perdía por También, poquito. porque También. es importante, mirá, Pero todo el mundo estamos diciendo, pero para sumarle a Lu, lo que dijo Lu está muy bueno. Aparte, cuando se redacta esa constitución, el Senado tenía receso entre noviembre y mayo. Y para venir a Buenos Aires había que venir en carreta. Por eso es que se le facultaba al presidente algún tipo de atribuciones para poder resolver cuestiones. Total, faltaba un montón para que los senadores puedan llegar a Buenos Aires. Ahora estás a tiro de un avión. Digo, ni siquiera en términos circunstanciales tiene validez. bueno, dicho esto, Pero, perdón, tenemos sí. un tema más para abonar lo que me preguntaba ella. Es decir, y lo que dice Gonzalo. Este artículo es redactado por Domingo Faustino Sarmiento en 1860. Es decir, y lo explica muy bien Sarmiento. Y es lo que decís vos, el Senado lo puede rechazar como aceptar. Ahora, no es como dijo Diego en esto, rechazo mata decreto. No, porque acá lo que pasó, y voy a usar el ejemplo que te dije fuera de cámara, Dale. perdona. El de Verugo Carámbula. Acá hubo Alcoyana Alcoyana. Acá hubo... Yana. ¿Por qué? Porque el pliego dice García Mansilla y el decreto dice el hijo de García Mansilla. Si yo hubiese sido pensado en la política, lo nombro a Gonzalo Asís Claro. y vos me volteás el pliego, pero Gonzalo Asís sigue como Lo que él ministro de la dice Corte. es que como el mismo que se nombró por comisión es el que figuraba en el pliego, el fallo del Senado mata el decreto. Claro. Si fuesen dos personas diferentes, el juez continúa. Bueno, ¿qué les parece todo esto en sus El casas? Alcoyana, Es divertido, Alcoyana. es Claro. apasionante, ¿verdad? Interesante. Pero el gobierno dice, queremos que sigas García Mansilla, ¿no? Sí, bueno. Dale, no te bajes, empújenlo. Técnicamente, ¿es legal lo que le pide el gobierno a García Mansilla? ¿Aguantar arriba, aguantar No. en el cargo? No, porque vos tenés ahora vos tenés el efecto del Senado con el efecto jurídico de la sesión. Claro. Pero ahora vos en el medio tenés una medida cautelar del juez Ramos Padilla de La Plata, donde voy a decir otro ejemplo de los míos prácticos, es decir, hoy García Mansilla en la Corte tiene la mancha venenosa, es decir, le hizo cucharita, cucharón, no se juntan más con vos, porque en la resolución de la cautelar le dice, ustedes tres no se junten más con él y él no se puede juntar con ustedes y ponerse a tener conocimiento de los expedientes.
te está empantanando el funcionamiento de la Corte. ¿La Corte Es- puede desconocer esa No, decisión del juez federal? No, yo de mi punto de Ramos vista Padilla? no. A ver, esto sería gravísimo. Es decir, con lo que vos dijiste el tema de la seguridad jurídica, creo que apuntabas por ahí. Vos imaginate que la Corte desconozca que un juez toma una medida cautelar y dice, no te voy a hacer caso. Suponete, yo creo que esto no va a pasar, no se va a expedir la Corte sobre Cristina hasta las elecciones, yo creo que no, me puedo equivocar. Pero suponete que el caso Cristina, suponete que García Mansilla dice, yo me voy a quedar. Lo lamento mucho, yo me quedo. ¿Qué pasa con ¿Es el de Cristina o tantísimos en donde él esté ahí tan opinado? A ver, yo creo que van a impugnar el fallo y van a llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, irán a la Corte Interamericana y dentro de 20 años la Corte Interamericana va a decir, hubo un caso en Argentina donde un juez entró en comisión y te decir, sanciona a la Argentina. O sea, el resto, no es muy... no hay que ser muy inteligente para sospechar que el resto de los jueces le van a decir, che, nos estás obstruyendo el funcionamiento de la Exacto. Corte, te queremos mucho, retírate. Bueno, algo Ahora, no vos solo necesariamente, hoy. porque también hay internas en la Corte. Claro. Sí, pero Y este García- los une, porque si los No deslegitima sabemos todo, cómo, ¿no? o sea, las versiones son Salvo- encontradas. A ver, ¿por qué? Y los jueces Rosati y Rosenkrantz, que empezaron a fallar en mayoría, construyendo una mayoría con García Mansilla, no verían mal la continuidad Claro. de García Pero Mansilla después del porque pueden ser- 51-20. Bueno, esa es la gran pregunta. Me parece que el En la Corte 51-20 ayer había una preocupación e inclusive enojo por la decisión del Senado en relación a García Porque hay algo más en esto que está reseñando que con mucha claridad. Es decir, García Mansilla va a consultarle a sus pares qué situación jurídica tiene. Es decir, y hoy Como si él lo supiera. Claro, es exacto. Y hoy Lorenzetti deslizó algo a la mañana en una radio y dijo, a ver, dice, yo no puedo opinar sobre un caso que no existe. Podría haber un caso concreto Claro. para que la Corte opine. Entonces, ¿sobre qué va a opinar? Quiero decirles, No, una opinión personal de permítame un amigos poquito. sería. Porque la permítame un Corte no poquito. cumple función consultiva. Claro. Permítanme un poquito. Tanto fue cuestionado estos nombramientos por decreto que, por ejemplo, cuando nombraron al hijo, cámaras empresariales se manifestaron, que no es muy habitual, contra esta designación. Incluso AmCham, que es la Cámara de Comercio argentino-estadounidense, que en general se cuidan, son como diplomatiquísimos, sacaron un comunicado repudiando y rechazando. Está Marcelo Elizondo con nosotros, que es experto en comercio exterior. ¿Cuál es el efecto concreto a la mirada de otros países y a intercambio comercial o la seguridad jurídica? Un nombramiento por decreto con un juez como hubiera sido el hijo. Las empresas miran el escenario de previsibilidad, toman decisiones a mediano y largo plazo. La Argentina está llena de precariedades. Desde el decreto 70 del año 23 que el Senado rechazó y siguen diputados sin ser tratados, pasando por el cepo que no sabemos si sigue, si no sigue, si el Fondo Monetario te obliga a cambiarlo, hasta la composición de la Corte. Cuando vos tenés tanta imprevisibilidad, tanta provisionalidad, eso desalienta los negocios, claramente, porque las inversiones no se hacen por un gobierno, se hacen para siempre. Por lo que yo diría que hay una cultura de la provisionalidad, de la precariedad, que a veces se desprecia y que tiene que ver con la institucionalidad. Pero yo te quiero preguntar esto. Suena bonito, pero vos corregime. ¿No es más importante o no privilegian rentabilidad por sobre institucionalidad? Si hay institucional, bueno, mejor, dale, pero Mirá, primero rentabilidad. Hay distintos tipos de empresas. Las empresas de mayor calidad privilegian institucionalidad porque hacen negocios a mediano y largo plazo. Y la rentabilidad de hoy puede no ser la mañana. Cuando vos tenés una economía como la Argentina, que ha tenido tanta precariedad, lo que tenés es empresas que solo privilegian la rentabilidad, maximizan el corto plazo y tenés una economía de bajísima calidad. Cuando vos tenés una economía estable, ¿Por qué? previsible, Te pido que hagas un zoom ahí. ¿Por qué es de comercio de baja calidad? porque vos tenés menos inversión, la inversión se hace pensando en un proyecto de mediano y largo plazo, mucho menos internacionalidad. Vos no podés ponerte a hacer alianzas con empresas extranjeras si no podés garantizarle comportamientos de acá a 2, 3 años, porque además
diferís la convergencia tecnológica con el mundo, maximizás corto plazo. Y en eso incluso tiene que ver un reflejo que está ocurriendo ahora. El gobierno está diciendo, bajé la emisión monetaria y sigue habiendo inflación. Las empresas siguen un poquito, sube el dólar, subo precios, porque todavía hay un reflejo de cortoplacismo que tiene que ver con un sistema en el cual hemos vivido. Por lo tanto, la economía cortoplacista en la que se maximiza el corto plazo, quiero ganar rápido, quiero una ventaja económica inmediata, es una economía de baja calidad, de menos inversión, de menos tecnología, de menos internacionalidad, de menos calidad de empleo. Aquella en la cual la empresa puede minimizar el corto plazo, maximizar el largo plazo, y eso es instituciones, certezas, garantías, es una economía de mucho más calidad y es lo opuesto a lo que hemos tenido. Quiero preguntarte, Diego, esto. Sí. Una cosa que quiero agregar que me pareció brillante, es decir, para agregar, es decir, la institucionalidad. Si vos no tenés jueces de la Constitución y no tenés un poder judicial corrupto y un sistema que funcione con un Congreso que haga leyes y no estés gobernado por decreto, no hay seguridad jurídica. Los puedo molestar un poco a ambos y a todos. Menem había armado una corte a su imagen y semejanza, que es cierto que le aprobó las reformas, etcétera, pero no eran los niños cantores de bien a los que integraban esa corte. Eran muy cuestionados y se tuvieron que ir con juicio político un par. Las empresas, se dice que en esa época, y fue así, hubo alta inversión. Pero no de alta calidad. No, pero perdón, pero ¿sí o no? Esa corte, aún si no te gustaba el pensamiento o el alineamiento político de los miembros de la corte, incluso se amplió la corte, todo ese procedimiento fue legal. Claro. Te puede no gustar, pero los jueces eran jueces convalidados por la decisión del Senado. Vos tenías previsibilidad. Después vos podés tomar una decisión o no en función de la previsibilidad que imaginás. Pero acá no tenés previsibilidad. Acá había no una sabés ley lo que de va a pasar. reforma del Estado y ahí nace el famoso caso Peralta, donde el famoso Bonex, es decir, que transforman los billetes, los australes se lo dan en dólares y después pierde todo el mundo, donde la Corte avala hasta la política pública que lleva adelante el gobierno. ¿Pero con qué? Con un respaldo en la ley, no en decretos. Permítame, volveré a este tema y vuelvo a charlar con ustedes. Hay una noticia muy chocante, que es que circularon unos audios de unos alumnos de una escuela de ingeniero Maswich, de muy chiquitos, será de primer año, segundo año, 14, 15 años a lo sumo, en donde estaría una de las chicas planificando una especie de atentado de masacre a los juniors, Carmen de Patagones, a la americana, de entrar a un colegio y disparar. Y esto es muy preocupante y vamos a ver hacia dónde evoluciona esa investigación. Todo esto en el medio de esta serie que hace furor, que es Adolescencia. Ustedes la recuerdan o la conocen y si no les recomendamos que la vean, en donde hay un femicidio que está cometido por un chico encerrado en su habitación, un adolescente, en un hogar que pareciera en principio continente, que acompaña, que el chico está seguro porque no está en la calle con la mala yunta y sin embargo está con la mala yunta y sobre todo con ideas tortuosas en su computadora y planifica un crimen. Está muy sensible este tema de qué es lo que puede pasar con un aparato psíquico inestable de un adolescente y las armas. Luciana. Este era el título de un grupo de WhatsApp. Tiroteo escolar. Un adolescente, 3 varones adolescentes de la Escuela Media número 4 de Ingeniero Maswich, de entre 13 y 15 años. Esta chica, que aparentemente tiene algún tipo de problema psiquiátrico, empieza a plantear la posibilidad, la planificación en ese grupo de WhatsApp de un posible masacre escolar en la fecha de su cumpleaños a mediados de este año. Estos varones participan hasta que se preocupan y comentan esto a los padres. Y a partir de ahí llega la denuncia en una comisaría de Escobar y él alerta a la escuela. Interviene la justicia penal juvenil, son inimputables, se los aparta de la escuela, los chicos ahora están en sus hogares recibiendo educación a través de forma virtual, no pueden acercarse a más de, tienen que mantenerse alejados por lo menos a 100 metros de la escuela y se los está investigando por
te digo la carátula, intimidación pública, que tiene entre 2 y 6 años de pena en el caso de que se compruebe efectivamente. Bien. Estos son los hechos. Bien, estos son los hechos. Vamos a ver un resumen del día acerca de esto. Y otra comunidad educativa asustada y con mucho miedo a partir de la publicación de chats en donde alumnos decían que querían entrar a esta escuela media número 4 para generar una masacre. Te puedo decir que mis hijos están bien y están sanos, están dentro de mi casa. Pero si hubiera pasado sería otra historia. Y la verdad que estamos con miedo porque bueno, nosotros nos juntamos y estamos resguardando a nuestros hijos. El saber que tranquilamente, si ese chico no hubiese tomado conciencia, ese que era parte del grupo, no hubiese dicho nada, quizás podría haber venido un día normal y no haber salido nunca. Bueno, está con nosotros Susana Bührer, que es exdirectora de escuela. Bienvenida, Susana. Gracias. Y está Pablo Meliquio, que es psicólogo especialista en adolescencia. Quiero preguntarte, Susana, ¿vos viviste algo parecido a esto que estamos contando hoy? Como lo de hoy, no. Pero que haya ido un alumno con un arma a la escuela, sí. O sea, era un alumno que tenía muchos problemas, había llegado a mi escuela derivado... ¿En qué escuela estabas vos? Estaba en una escuela pública de la zona de San Cristóbal, con población bastante difícil por las condiciones de vida que tenían. No ¿Qué es porque- escuela, perdón? Luis José Chorrarín, Ok, 17 del Sexto, Carlos Calvo y Catamarca. correcto. Tuve ahí 14 años y se pudieron hacer muchas cosas en esa escuela. Primeramente, teníamos varios proyectos de integración de niños Down, de ciegos y sordos. Y con respecto a este caso, ¿cómo suele o hay protocolos vigentes por si hay chicos o algunos alumnados que hacen amenazas? ¿Cómo se actúa frente a un acontecimiento de estas características? Mira, generalmente yo creo que cada director toma alguna arista. La mía era que cuando había un problema llamaba a reunión de padres al día siguiente. No ponía la tierra debajo de la alfombra. Entonces, de común acuerdo, los docentes y los padres, que muchas veces fueron una ayuda impresionante para ese chico que tenía problemas. Porque nosotros desmitificábamos el tema de que había que sacarlo, había que echarlo. Bueno, una sola vez tuve que negarle la vacante a un alumno. ¿Pero qué hiciste con este alumno que te llevó un arma? Llamé a su padre. Era un alumno ya que tenía muchas dificultades. Era la época de los celulares y él se traía el celular del padre y cuando nosotros llamábamos para querer hablar con él, él decía que el papá no estaba. Claro. Y era él el que estaba hablando. ¿Y el arma de dónde la había sacado? De la casa. Atención con este elemento. Sí. Atención con la idea de las armas en casas que están seguras. Pablo, ¿qué pensás vos de esto? Yo pienso que es un acting, en principio, que es un llamado a la atención. Acting sería un llamado a atención. Exactamente, es una actuación que nos invita a los adultos a repensar cómo se está criando. Me parece que marcabas la serie Adolescencia, que es la serie del momento, que es una ficción, pero que nos muestra esta realidad, donde también en esta semana un chico de 13 años cometió un crimen, ¿no?, por defender a su madre. Sí. Me parece que la adolescencia está pidiendo a gritos presencia adulta y contención. Y no quiero decir que sea solo problemática de la casa. Creo que el discurso de la familia a veces no alcanza, porque hay otros discursos que se infiltran, como los de las redes sociales, que terminan siendo agrotóxicos muy tremendos para el aparato psíquico de un adolescente que es un ser humano en construcción. ¿Qué elementos hay que se podrían ver que son indicadores de que algo está especial? No que está mal, porque mal puede haber en el 70% de las casas, digamos. La adolescencia es en sí mismo complicada, pero que estén especialmente mal. Claro. ¿Qué Sí. observarían? Yo diría que hay que ir un poquito más atrás y ver si en estas casas hay encuentros
y hay registros de los deseos y las necesidades de los hijos. Si vos estás en una casa donde un poco hay atención y registro, es probable que justamente tomes en cuenta si hay alguna diferenciación en la conducta de tu hijo. Creo que lo más importante hoy es el aislamiento. Ese es el gran determinante. Cuando vos decías lo de la serie, ¿no? Es decir, están tranquilos los papás porque están en su habitación. La adolescencia siempre tuvo esto de el encierro en la habitación, pero hoy la habitación es la conexión con el mundo externo y entonces después hay que abrir el diálogo, preguntar en qué está, meterse a veces también en las redes. Cuando decimos 13, 12, 11, que son estas edades primeras de entrada en la adolescencia, más implicancia en qué están haciendo en las redes sociales. Y el diálogo y la escucha. Está faltando la casa, escucha y diálogo. Lo que pasa es que si escuchaste hay que decir algo. Y Claro. no es fácil. Y bueno. Y hay que ponerle el cuerpo. Y hay que dedicarle tiempo. Eso. Quizás, y lo más grave de todo, quizás hay que decir la palabra tabú. No. Es que hay No algo- se puede. Claro. Poner límites. Es un laburo poner límites. hay- ¿No? Ahí voy con vos, Gonza. ¿Qué hacemos con esta cuestión de me expongo a alguna conversación en donde me voy a meter, a lo mejor, o me va a obligar a mí a decir que no estoy de acuerdo? Porque mucha gente es evitativa, muchos padres son evitativos para no entrar en un conflicto. Me corro. Negación, disociación o aislamiento los padres de los chicos. Yo Sí. estábamos comentando con él recién, fuera de foco, que cuando yo veo una madre joven, 25 o 30 años, que tiene un niño de 3 años y que le da un celular para que se entretenga en una cola, esperando un médico, donde fuera. ¿Por qué lo hace? Porque ella a su vez está con el celular también. Entonces ahí no hay posibilidad ninguna de diálogo. O sea, si la mamá no deja de usar el celular, va a buscar algo para que lo entretenga al niño. El chupete que Exacto, antes el era la celular televisión. que opera como chupete. Antes era el electrónico. televisor y ahora es el celular, pero tiene la misma consecuencia. Pero no- Digamos una cosa, ¿no? No toda madre que da el celular o que no puede limitar al hijo, ni todo hijo encerrado en una habitación genera un femicida ni un homicida. no. Dejemos tranquilo en esto, porque La para mí mayoría de los casos son eso, extremos, digamos, no, por sí, supuesto. son casos muy extremos. Estamos haciendo una generalización, pero yo no quiero que transmitamos No, no, una no, no, preocupación no. desmedida y loca también. Pero déjame darte datos estadísticos que confirman que hay un cambio de tendencia en las edades, por ejemplo. En Estados Unidos, 6 de las 9 masacres escolares que sucedieron... 6 de las masacres. 6 de las 9 que sucedieron desde 2018 fueron cometidas por menores de 21 años. Antes, hasta el año 2000, las edades eran de 25 para arriba. En Brasil, un estudio de The Lancet, entre 2001 y 2023, el 60% de las masacres o de tiroteos o también acuchillamientos en escuelas sucedió sobre todo, ese 60%, entre 2022 y 2023. Y también entre chicos de 10 y 25 años. Y las redes sociales y los chats, los foros de internet tuvieron un rol clave. Esto es un estudio de The Lancet. Ha cambiado el perfil de esos chicos que efectivamente pasan a la acción y, bueno, producen estos hechos tan trágicos. Excelente aporte de datos concretos. ¿Qué hay para decir sobre que se haya adelantado las acciones criminales o de fantasías criminales? Frente a estos casos que se hicieron real, vamos a tomar uno que fue muy simbólico, llamado la masacre de Texas. Ahí Salvador, que fue el asesino múltiple, había sufrido, y esto es lo que hay que hablar también, Claro. había sufrido bullying. Hoy es ciberbullying, por eso se anticipan y bajan edades o cambian las edades, porque hoy ya no es solo lo que sucede en el aula, sino que esto se extrapola a las redes sociales con otros efectos en el aparato psíquico de los adolescentes. Pero Salvador había sufrido bullying porque tartamudeaba, no se trabajó ese bullying, él sale del colegio con todos los efectos de ese maltrato psicológico, lo cargaban porque tartamudeaba. Cuando tiene una edad de 21 o 22 años,
vuelve al colegio y mata a chicos y chicas que tenían la edad que él tenía cuando sufría el bullying. Eso quiere decir que los traumas son atemporales, algo que se sufrió tempranamente y no se trabajó, puede después irrumpir tardíamente. Lo mismo pasa con los abusos sexuales. Cualquier trauma sufrido, no trabajado, causa efectos a veces años después. Por eso hay que trabajar con prevención y detección temprana en las aulas y en las casas. Yo quiero recordarles que el bullying es como un concepto que se terminó de delinear hace pocos años. Pero era acoso escolar. No existía acoso escolar, pero también te decían que te cargan en la escuela, cargalos más, te pegan, pega más. La escuela y ese intercambio de microviolencias era escuela de vida. Hasta los 80, que yo estuve ahí, era escuela de vida. Después se reformuló. Nosotros los psicólogos sabemos que gran parte de nuestros divanes están habitados por dañados del bullying. Y pasan 50 años y siguen con el mismo agujero de ese bullying infantil. ¿Cómo se trabaja en tiempo actual con el bullying? Y en tiempo actual se trabaja reconociendo los miembros que participan en un bullying escolar. Hay un verdugo y una víctima. El bully, el cargador. Claro, y hay después el resto del grupo se divide entre quienes están de acuerdo con el verdugo y quienes están de acuerdo con la víctima. Entonces, el tema es que los maestros tendrían que estar sabiendo esto y muchas veces no lo saben, para poder detectar los dos, porque hay veces que se mezcla tanto la conducta de los chicos que están de acuerdo con el que hace el bullying que no se logra reconocer cuál es el autor. ¿Gonza? Hay un tema que a mí me parece que es interesante, digo, para destacar. Digo, yo la vi la serie, me parece muy recomendable. Cosas que cuando la vi me pasaron de pensar cómo era la época de mi adolescencia y cómo vi en la serie esto y traerlo un poco a este escenario que vos bien planteás. Primero, hay algo que se nota mucho en la serie, que es la diferencia o la brecha cultural que hay hoy entre los chicos y los padres en términos de cuál es el lenguaje que se utiliza, las herramientas. Hay un momento de la serie, y no la spoileo, pero pongan atención al momento en el cual el hijo del investigador, que es alumno de la escuela donde pasa todo, le dice: papá, estás quedando como un tarado, no entendés nada. Mirá el Instagram y fíjate los emoticones. Y el padre no entiende nada. En esa escena del cuarto que vos planteabas hace un rato, de la adolescencia que todos atravesamos, yo siento que la brecha cultural que había entre nosotros y nuestros padres era mucho más chica que la que existe hoy. Bien. En segundo lugar, digo... Mirá, querés guardarte el segundo lugar, sí. Porque yo sé que te tenés que ir. Vuelvo en segundos a este tema de la escuela porque creo que es atrapante. ¿Qué se espera del tema aranceles y acuerdo con el fondo a nivel comercio? Yo sé que pero sé que te tenés que ir y quiero aprovechar que es un gran analista. Tema aranceles, como todos sabemos, el presidente Trump aplicó aranceles para todos los países del mundo que son impuestos a las importaciones en Estados Unidos. Eso encarece todo lo que los países exportamos a los Estados Unidos. Por ejemplo, desde la Argentina ahora tenemos un arancel de 10%. Todo lo que le vendemos tiene que pagar un impuesto de 10% en el ingreso. Eso lo primero que hace es encarecer el producto, puede bajar la demanda de nuestro producto, podemos exportar menos. O las empresas que exportan pueden perder rentabilidad porque tienen que absorber ese 10%. Por lo tanto, para la Argentina hay un problema. Estados Unidos es el tercer mayor mercado para nuestras exportaciones históricamente. Le vendemos 6.500 millones de dólares. ¿Qué se le vende? Le vendemos energía, combustible, metales, algunos alimentos elaborados, básicamente eso. De modo que lo primero es, para la Argentina, puede ser que le tengamos que vender menos o que las empresas que le venden pierdan rentabilidad. Quizá incluso alguna pyme pueda dejar de vender porque no tiene margen. Ahora, el otro tema es que esto que Trump ha implementado no nos afecta solo a nosotros, a todo el mundo. Esto genera una gran convulsión a nivel planetario. En el mundo han caído las bolsas, se han modificado las cotizaciones de las divisas. Los países están reaccionando de distinta manera. Argentina va y dice: quiero negociar. Bajar los aranceles que subiste y yo voy a bajar los míos. Hoy hay países que han dicho lo mismo. Ecuador ha dicho lo mismo hoy. Algunos otros países han planteado, Vietnam, por ejemplo, que tiene aranceles altísimos, le ha dicho a Estados Unidos: estoy dispuesto a conversar y bajemos recíprocamente. Y otros han dicho:
salgo a ponerte aranceles retaliatorios en venganza, China, por ejemplo. China, por ejemplo. Bueno, esto ha generado un gran problema internacional y eso puede generar un efecto que es que el comercio internacional se desacelere, que los precios de todos los productos en el mundo bajen, que las divisas de los países emergentes, que son los más débiles, se debiliten. Lo estamos viviendo hoy nosotros, sube el riesgo país porque nuestros bonos bajan, que tengamos presiones cambiarias y eso nos afecta por otro lado, no ya por la relación bilateral directa con Estados Unidos, sino porque el mundo se pone mucho más complejo. De modo que estamos ante un escenario particular para nosotros. Estados Unidos es importante, es el tercer mercado, pero también en un mundo que se ha puesto muy complicado para todos. Quiero agradecerte que hayas venido hoy y sé que te tenés que ir. Un gusto. Yo pensaba, mientras te escuchaba, también de Trump. Ahora pasaron tantas cosas. Trump sufrió un atentado gravísimo. ¿Lo recuerdan? Sí, porque Dios es grande, lo fue para él. Le silbó en la oreja y lo lastimó. ¿Recuerdan las imágenes de Trump con sangre? No obstante lo cual, y además fue un francotirador de un desequilibrado con un arma automática que logró acercarse bastante a donde él estaba haciendo un discurso. Sin embargo, no hubo ninguna modificación al acceso a las armas en Estados Unidos. Es decir, que el propio Trump, que pudo haber muerto por el acceso a las armas, no modificó el acceso a las armas. Es decir, tenés la evidencia delante sobre tu propia vida, incluso así no se modificó. Este es un tema, porque un adolescente, cualquiera puede hacer, pero un adolescente puede hacer un acting, puede hacer una acción autolítica de autolesión, pero puede ser hétero también hacia el otro. Y hay cosas que son reparables o no. Hay daños que son reparables. El daño del arma de fuego casi siempre no. ¿Qué tema el acceso a las armas? El desequilibrio emocional o psicológico con un chico que le agarra, le roba el arma al padre. El caso Nair fue así. El padre era policía, le saca el arma y después es irreversible. ¿Qué pensás? Que es un facilitador. Si en una casa hay armas para un adolescente o una persona desequilibrada, desde luego que es un facilitador. Pero es interesante también este planteo de que la adolescencia es una etapa de autoafirmación, la adolescencia es una etapa de ponerse a prueba a sí mismo y poner a prueba a los adultos. Por eso muchas actuaciones, muchas transgresiones, son esa forma que va buscando el adolescente para reafirmar su personalidad, pero también cuando decimos llamar a los adultos, la transgresión va creciendo en intensidad. Difícilmente un adolescente agarre directamente un arma, difícilmente se autolesione difícilmente lastime sin que haya previamente síntomas y signos. Hay que ayudar a detectar tempranamente los síntomas o los signos de un pibe o una piba que está entrando en una crisis más allá de la adolescencia. Quiero ahora que me digas cuáles son los síntomas, a ver si podemos ayudar o alertar en el sentido, no alarmar, alertar que es otra cosa. Miedo por televisión no nos gusta, no es el plato de este restaurante. Cuando pueda la producción, quisiera pasar un cachito de los audios que se circularon de estos mensajes, donde hay compañeros pidiéndole precisiones. Se ve que ya estaban ellos mismos preocupados por esta compañera que estaba ideando este ataque, que además tenía... que se niega. ¿Qué? Uno que se niega. Uno que se niega y que además quieren que ella diga para mostrarle a los adultos. Ella tiene una fecha, es en julio, ¿no? El día de su cumpleaños. Estaba armado el tema. Es simbólico, el día de su cumpleaños. Muy simbólico, ¿no? Como llama la atención también, ¿no? El día de la vida, ¿no? El día que se debe celebrar la vida, ya que quiere celebrar la muerte. Quería un nuevo renacer. Quería un nuevo renacer, convirtiéndose en otra persona. Sí. Y hay algo interesante, porque en este caso la ideóloga parece ser una joven, una adolescente, ¿no? Una chica. Ahora, en la mayoría de los casos son varones. En Brasil hubo 137 víctimas, pero los perpetradores fueron todos varones de entre 10 y 25 años. Eso es muy inquietante, es decir, hay algo de la masculinidad que está en juego. En los casos en Estados Unidos también, la mayoría son casos protagonizados por varones, varones adolescentes. Miren, acá está el diálogo, miren. Lo del tío, ¿verdad? Ay, no, ¿sabes qué?
Bueno, pero pará. ¿Pero por qué lo querés hacer? ¿Qué te importa? Pero la ¿Lo verdad... vas a hacer, sí o no? No sé, no quiero, la verdad, no me quiero meter más problemas. O sea, bueno, no sé qué decirte, la verdad, pero es mejor que no lo hagan, porque la verdad es que somos re jóvenes todavía. Bueno, si vos no lo querés hacer, no lo hagas. ¿Vos estás 100% segura que lo vas a hacer? Sí. ¿Y cuándo el año que viene, el 13 de julio, dijiste? Sí. ¿Por qué ese día? Porque es el día de mi cumpleaños. Y las armas las ibas a sacar de tu padrastro, ¿no? Ajá. Bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a estar. Que tengan suerte. Bueno. Pero no me saque del grupo porque me gusta ver el chisme. No. ¿Qué? No. ¿No qué? Te voy a sacar. ¿Me vas a sacar? Sí. No, ¿por qué? Porque sí. Si no vas a estar, ¿por qué queremos tenerte ahí en el grupo? No. Bueno, chao. Pertenece al grupo. También impacta ahí ver la banalización de un acto, de una idea como el homicidio, en donde casi lo toman como si fuera un aspecto lúdico. No me saques del grupo porque quiero chusmear un poquito en qué anda. Esto del asesinato múltiple, es como, ahí hay una conciencia no del todo consolidada sobre la vida, la muerte, la responsabilidad penal. Ahí voy con ustedes. ¿Qué haces con una chica a la que escuchás que tiene audios de amenaza? ¿Cuál es la figura penal que le toca? No, bueno, si tiene menos de 14 años, menos de 16, es inimputable. Claro. Si no hay imputabilidad. Es decir, es un poco lo que dice la directora y el psicólogo. Bueno, vos también sos psicólogo, es decir, tienen que intervenir automáticamente la escuela, los psicólogos y ver cómo se soluciona el tema. Yo puedo hablar en primera persona. Mi primo lo mataron a los 14 años, un tiro en la cabeza, un compañero del colegio. ¿En qué circunstancias, en qué escuela fue? No, esto fue, mi primo vivía en Florencio Varela, yo tengo 51, yo tenía 15, soy malo para las matemáticas, pero hace 35, 40 años atrás, puede ser más o menos, 35 años atrás. Pero los mató en contexto de un accidente. No, le hermano a la policía, agarró el arma, se puso a jugar, mi primo le dijo, estaba, por lo que contaron, le está cargada, pum, y le tiró un tiro en la cabeza y 26 horas vivió nada más. Entonces, por eso yo escucho todo esto y veo como que tengo un hijo adolescente, es decir, que lo que describía el psicólogo me llamó la atención, porque yo soy de meterme en la habitación con él, jugar a la Play, estar constantemente, nosotros estamos encima, pero capaz que me llama la atención, perdona que no me metí en lo penal, pero me llamó la atención lo que dijo de esto del diálogo, y Gonzalo te dijo eso o vos lo dijiste, tratar de ver cómo llegás a dialogar. Tener un canal. Porque mi papá... El pibe que por ahí está sufriendo tenga un canal abierto de expresión. Claro, es decir... El acting ocurre cuando la persona siente que no es escuchada o que no va a poder transmitir o es incomprendida. No confía. Ahí pasa la acción. Cuando la palabra ya está agotada o cree la persona que está agotada, muchas veces pasa la acción. Sí. Pero Sí. el tema es ese, es decir, que vos lo dijiste, ¿no? Es decir, cuando éramos chicos, era otra cosa. Era como dijiste, cargalo más, matate a piñas en la plaza, esperar en la puerta del colegio. Hoy todo eso no está, porque, es más, hasta los adolescentes más grandes, yo el otro día voy a contar algo gracioso. ¿Cómo encarás una chica? Le pregunto a mi hija, a un amigo de mi hija con 18 años. Por Instagram. ¿Cómo por Instagram? Antes nosotros te ibas a tomar un café, le invitabas a salir, ibas al cine. Es decir, no está más eso, es todo por las redes. Sí, se despersonaliza también, ¿no? El exactamente, otro no es una persona. Exactamente, es algo raro lo que pasa. Y bueno, yo no vi la serie todavía, no me las polies. Pablo. No, que me parece que vos dejaste ahí una pregunta que es determinante para la audiencia, que es... Señales, indicadores. Claro, cómo gestionar las emociones, porque es esperable que un adolescente en su lucha por la autonomía, por desprenderse de las autoridades de la mamá y el papá, empiece a ensayar transgresiones. Adolescencia, si yo tuviera un pizarrón pondría adolescencia, transgresión, porque es ir más allá de la norma social, va a ir jugando con esto. Entonces, prestar atención a esos primeros signos de esas transgresiones naturales y esperables. La transgresión no registrada puede ir creciendo en intensidad. Pero ¿cuál lo es otro es, sí, lo dale, otro adelante. es angustia, ansiedad y miedo. Y aislamiento. Sí, el aislamiento lo dijimos antes, el aislamiento como una respuesta
esperable también, pero que los papás tengan la posibilidad de entrar y salir de esa habitación, hablar, dialogar. Pero en cuanto a síntomas, los que tenemos todos, pero que en los adolescentes a veces se maximizan: angustia, ansiedades y miedos. Detectarlos a tiempo, porque a veces crecen en intensidad y si instalados pueden generar cuadros psicopatológicos más complejos. Y hay algo que es fundamental para inhibir o frenar o acompañar e impedir los actings, que es manifestar límites por un lado, saber decir que no, pero también manifestar incondicionalidad. Diego. Soy tu papá y siempre voy a estar. Soy tu mamá y te adoro por más que no estemos de acuerdo, te veo sufrir, yo lo veo desde otro punto de vista, pero siempre voy a estar. El elemento de la incondicionalidad es fundamental. Amor y límites. Es muy interesante en la serie, digo, me gusta anclar en la serie porque la serie es muy gráfica, el rol de la familia del pibe. Viste que los norteamericanos hablan de passive aggression, ¿no? Esta agresión que a veces no es tan... Pasivo-agresivo. No, exactamente, que a veces es la agresión simbólica, con una mirada, con un silencio. Es muy interesante ver cómo se da la relación entre el papá y la mamá en la serie, el rol del padre. Y déjame decirte algo más que para mí es muy interesante cuando escuchábamos el audio. El audio se da a través de 2 teléfonos celulares, donde uno puede registrar una llamada, grabar, etc. Lo que nos pasaba a nosotros, cuando nos encerrábamos como adolescentes en el cuarto, era el televisor. El televisor era algo que a nosotros nos emitía algo unidireccional y a lo cual nosotros no podíamos responder. Le podíamos gritar a la tele. No había nadie respondiéndonos algo. Ahora los pibes, con el celular, que muchas veces no tiene control por parte de los padres, y esto se nota mucho en la serie, es que los pibes en ese encierro del cuarto tienen un nivel de intercomunicación que nosotros no teníamos tampoco. Pero no es una comunicación profunda, hay una profunda soledad también en eso, ¿no? Bien. Y no temer a revisar en qué están nuestros hijos en las redes, ¿eh? Es parte de nuestro rol. Tenemos la autoridad para hacerlo. No horizontalicemos de más a nuestros hijos. O sea, la salud de nuestros hijos, ahora reeditado en solo una vuelta más. De verdad lo digo. Métanse a ver qué están haciendo. Pero lo tienen que hacer. ¿Sabés cuándo pasa eso? ¿Cuándo? Cuando el padre se puede meter, cuando ya está metido con el chico desde chico. Porque ha generado un nivel de confianza que cuando el padre, no es que de repente irrumpe en la habitación, ha estado siempre en la habitación con el hijo y ha estado siempre hablando con él. Por lo tanto, en las distintas etapas que va pasando el niño, está acompañado por el padre y no lo ve como una irrupción, no lo ve como algo que lo está limitando, porque los límites los puso siempre, porque ya se conocen, ya se conoce el hijo con el padre. Ahora estás en el aula, sos maestra, no directora, sos maestra y tenés una situación de bullying. ¿Qué teléfonos levantás? ¿A quién llamás? ¿Al papá a los papás? ¿Cómo operás? Mostranos concretamente. El maestro recurre a la dirección. Y el director, que a mí me ha tocado hacerlo, reconoce el tema de acoso escolar, vamos a ponerlo así, y actúa en consecuencia. ¿Qué hace? A mí me pasó cuando una vez insultaron a uno de los chicos y le dijeron cartonero. Y la verdad es que era cartonero. Entonces lo llamé al agresor, le pedí al cartonero que fuera a buscar al agresor. Vinieron los dos ya abrazados. Entonces dije, bueno, le expliqué al agresor qué hacía él a las 9 de la noche. Me dice, estoy con la televisión o con el celular. Bien, mirá qué meritorio lo de tu compañero, que a esa hora él está trabajando. ¿Qué haces con un caso más grave? Este es final feliz. Está buenísimo lo que hiciste, la intervención maravillosa. ¿Qué haces con los padres oposicionistas? Que trabajaban. Pues muchas veces se habla de los chicos oposicionistas y desafiantes. Hablemos de los padres oposicionistas y desafiantes que dicen, vos tenés que aprobarlo a mi hijo. Vos tenés que aprobarlo a mi hijo. Te pregunto, ¿qué haces? ¿Cómo trabajás con el bullying? Un programa de valores en la escuela. No, yo lo que creo es que hay que revisar que estamos en un momento transicional. Me hace acordar esos
historietas o memes que se ponen a veces que en alguna época cuando el chico llegaba a la casa y le decía que el maestro lo había retado, la familia avalaba lo que el maestro decía y hoy ante cualquier puesta de límite o una nota que no le cierra al chico o a los papás van y atacan a los docentes. Hay que recuperar la autoridad, que no es el autoritarismo, y hay que recuperar valores que están muy degradados. Yo creo que la escuela debería ser el segundo socializador, cuando la casa es el primer socializador y está todo trastocado. Así que yo ¿Qué lo que educa creo... más? Pregunta televisiva. Dale. ¿El no o el sí? ¿Qué educa más? Yo creo que los dos. Los dos. educan. Ay, qué tiernos que me salieron los dos. Los dos. Sí, porque sí cuando hay Nos que decir pusimos de que sí acuerdo. y no cuando hay que decir que no. Sí. Yo Directamente. creo que el no Estamos es más organizador social. Los Mira, límites. tengo un ejemplo. Sí. Un padre de 7º grado a quien su hijo le sacó el permiso para ir a un baile. El padre no quería y tenía mucho miedo. Lo siguió y escondiéndose detrás de los árboles para ver que no le pasara nada a su hijo. Lo trajo a la escuela y lo trabajamos en la escuela. Para que los padres, fue un tema de trabajo en 7º grado, para que los padres, yo soy psicóloga aparte, o sea, para que los padres tuvieran la posibilidad de generar la confianza como para poderle decir que no o sí. ¿Y qué había pasado? Habían hecho una trenza donde le decía, a fulanito le dan permiso, a menganito le dan permiso, al otro le dan permiso. Y eran mentiras. Le fueron sacando el permiso a los padres diciéndoles que el primero tenía el permiso y no era cierto. Bueno, Y, sí. y lo del no, el no, vos lo sabés, es un regulador cultural. La resolución del Edipo tiene que ver con el no es la prohibición, es la entrada en la cultura. Por supuesto que el no enseña, pero también el sí habilita, También. ¿no? Pero el Entonces sí ya creo lo que- tenés. Lo que No. no es natural es el no. Claro, la el no- socialización es lo que no exactamente. podés. El no es así. lo antinatural porque justamente rompe con... Pero tiene mala prensa. En la Tiene mala autoridad, ahora hay un cambio cultural fuerte y vemos un cuestionamiento, si vos querés, cierta corriente de permisividad, etcétera. Pero yo no me quiero alejar del caso de esta chica que no es de lo que estamos habituados a ver, no son las problemáticas de la pedagogía y de colegio habitual. Estamos hablando de una cosa que es más grave porque es un acceso potencial a las armas, Bueno. con una idea planificada, Ahí hay algo- de darle Quería que muerte, digan no los una padres que reprimenda dicen que o un el arma insulto a una no lo amiguita. comenten. Balas. Las condiciones materiales de esos contextos, ¿no? Hay datos interesantes. El año pasado, por el decreto 1081, el gobierno bajó la edad, estaba fijada en 21 años, pasó a 18, para poder acceder a la credencial de legítimo usuario, es decir, poder tener la tenencia de armas, poder tener un arma en tu casa, eventualmente trasladarte a un club de tiro o para cierta actividad deportiva y usarla. Era de 21 años, pasó a ser 18. Las personas que tienen que acceder, los jóvenes de 18 años que tienen que acceder a eso, tendría que presentar un certificado psicológico y físico para poder obtenerla. Pero la cuestión es si a los 18 años podés acceder a esa credencial, quiere decir que estuviste practicando antes. Es decir, ¿cómo? Porque también tenés que mostrar la idoneidad en el manejo del arma. Entonces, si ya desde los 18 años Como cuando vas a tenés dar que el tener... examen de manejar. Bueno, pero acá Pero tenemos ya un arma. manejaste antes en algún... Bueno. ¿A dónde fuiste? ¿A Y la Ciudad otra- Universitaria? Fuiste, vi. Exacto. Y la otra ¿Viste? cuestión O es fuiste a una que escuela de manejo. cuando se elabora este decreto, el gobierno, uno de los datos que da es que hay 800.000 armas en situación irregular en la Argentina. Es decir, la disponibilidad de armas y el permiso ahora para tenerlas es muy preocupante. Desregulación psíquica y emocional y armas a mano no es un buen maridaje. Sí, claro, y aparte pensar, ¿por qué no empezar a pensar cuáles son las armas para la vida que tienen que tener los adolescentes? Cuando hay tanta incertidumbre, cuando hay violencia social, cuando en las casas no hay muchas veces diálogo ni presencias adultas contenedoras, estamos entregando sujetos desarmados para la vida. Entonces, creo que hay que pensar, y en el audio lo que se ve claramente son dos
como dos aspectos, ¿no? La jovencita que está por ahora llamando la atención para armar una masacre hacia el futuro, simbólicamente, y el chico que trata de invitarla a pensar, pero a la vez no quiere salir del grupo. No. Y ahí nos enseña qué es la adolescencia. Son dos Está aspectos. buenísimo lo que estás diciendo, son dos porque hay una aspectos. ambigüedad en el chico. Exactamente. Quiere. No la moraliza del Exacto. todo, no le dice, ¿qué te está pasando? Eso no, Porque eso no quiere salir no podés del grupo. matar. Porque no quiere No quiere perder salir el del grupo. grupo. Claro, no quiere perder el grupo. Y también hay algo del queda funcionamiento solo. grupal en donde se pierde a veces los límites y la racionalidad. Es el comportamiento muchas veces en manada. Exacto. Ojo con eso, se pierde muchas veces la cabeza con eso. Sí, sí. Bien, hasta que... ¿Qué más tenés para decir sobre este tema? ¿Sobre este tema? Sobre este tema. No, la verdad, impresionante la charla, muy buena, espectacular. Viniste para otra cosa, ¿viste? Venías a García Mancilla. Por eso terminé. Venimos con Terminé compenetrado con la charla, la verdad me parece... Que la Me gustó arrancó. lo que dijiste recién, ¿no? Eso dijiste una frase que me quedó dando vuelta, es decir, armarte para la vida al adolescente. Me parece que desarmar, está desarmado y tenés que armarlo. Me parece que hay que darle las herramientas también desde la familia. Sí, François Dolto hablaba del complejo de la langosta, la psicoanalista francesa, que es la langosta de mar, que en un momento suelta una caparazón, queda despojada hasta que arma la otra, corre el riesgo de que el cangrio, por ejemplo, se la devore. La adolescencia es eso, es una etapa de cae la caparazón y necesitan de nuestra protección, que es la de la familia, la del colegio. Y las Es la edad más instituciones complicada, no están es funcionando. parirse, darse a luz. Darse a luz, ¿quién vas a ser? ¿Cuál es tu identidad, tu nueva identidad? Ya por fuera del círculo familiar o de tu primer círculo infantil. Es todo un laburo. Pero bueno, no descartamos que haya quizás psicopatología, no romanticemos que todo es social. Y lo muy importante, tampoco pensemos que todo adolescente encerrado en una habitación es un nido de un femicida. Eso no es así. Está la Hay serie medidas, hay trata medidas. casos extremos, ¿verdad? Que nos sirven, nos dan un elemento para ir a... ¿Puedo abrirte un poquito la puerta? No tengan miedo de abrir un poquito la puerta. De Diego, golpea... No, está bien lo que vos decís. Una cosa cortita que tiene que ver con ya no el respeto. objetivo de fondo, sino con el hecho concreto ahora. Se está tratando en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para que este tipo de cuestiones sea investigable por la justicia. 13 a 15 años tienen los pibes. Digo, instigar un crimen es un delito en la Argentina. En este caso es inimputable. Ojo con eso. Porque lo que hizo esa chica es un delito. Sí, por más que haya sido un acting, a los acting se los escucha, se les da crédito. Algún tipo de sanción o medida tiene que tener. Quiero agradecerles por haber venido. Vamos a hacer una tanda.